Mi nombre es Martín Flor y vamos a hablar en este día de hoy sobre unos temas de una sentencia muy importante, la cual tiene por número la 282-13-JP-19 de la Corte Constitucional del Ecuador. ¿Qué tiene de especial esta audiencia? Por favor, señor Tristone, coméntenos. Bueno, les voy a comentar que es un conflicto entre el Estado y el diario La Hora por una publicación sobre el gasto en publicidad oficial. El gobierno pide la rectificación, pero el diario le responde con una réplica. Entonces, el Estado no queda conforme y esto es lo que es un poco peculiar, presenta una acción de protección. Claro, yo entiendo, narrando un poco los hechos, sé que se vulneraron ciertos derechos a la información veraz y a la rectificación. No sé si es que podríamos ahondar un poco más en este tema. Eso es lo que alega el Estado. Te cuento, inicialmente el juez de primera instancia le da razón al Estado y le ordena al diario a pedir disculpas y publicar una rectificación judicial. Pero aquí viene lo que es interesante, porque la Corte Constitucional en revisión dice, oye, ¿qué está pasando aquí? O sea, un poco como se van dando Exacto. cuenta que algo Es raro algo está peculiar, porque dice que el Estado no puede ser titular de derechos como la honra o la rectificación. Esos derechos son de las personas, no del Estado. Ah, ok, yo entiendo perfectamente. Tengo entendido que la Corte estableció una regla jurisprudencial muy clara, que aquí lo dividiríamos en ciertos dos aspectos, no sé si es que lo has escuchado. Como primer punto tenemos las instituciones públicas no pueden usar acciones de protección para defender derechos que no les pertenecen. Y como segundo punto tenemos que no puede alegar estar en indefensión frente a un medio de comunicación. Sí, otro tema clave es la libertad de expresión, porque la Corte nos recuerda que este derecho tiene una protección especial, sobre todo cuando se trata de información de interés público, como el gasto estatal. Claro, por eso, limitar un medio de comunicación sin base constitucional afecta el derecho de todos a informarse, ¿verdad? Esta sentencia protege el rol democrático de la prensa y pone límites al uso del poder estatal. ¿Estoy en lo correcto? Claro, podríamos decir como resumen que la sentencia nos deja, digamos, unas tres enseñanzas claras. Primero es que el Estado no tiene derechos como si fuera una persona. Ok. La acción de protección no se puede usar para defender intereses políticos. Y la libertad de expresión, cuando se habla de asuntos públicos, tiene un alto nivel de protección. Claro, no, perfecto. Yo creo que hemos tocado ciertos temas interesantes. Agradezco haber tocado un poco esta sentencia, me parece muy interesante el contenido de la misma. Y yo creo que con esto podríamos cerrar la primera parte del formato de esta sentencia. Tengo entendido que tocaremos una segunda sentencia de igual manera. Sí, me parece espectacular. Démosle paso a la siguiente sentencia. Listo, claro que sí. Así que estén atentos, pronto volveremos con la segunda sentencia. Bueno, aquí seguimos con la segunda sección de Late Night Law con el Flor, en la cual tocaremos otra sentencia distinta. El número de esta sentencia tenemos por 1754-13-EP/19. Procedemos a la narración de los hechos. Perfecto, a no ver. sé si es que los conoces de esta sentencia de igual manera. Sí, por supuesto, Claro. permíteme. Esto es importante para saber un poco sobre la procedencia de las acciones de protección. Ok. Primero comienza con un grupo de profesores de la Universidad de Guayaquil que presentan una acción de protección porque la universidad no les renueva sus contratos. Alegan que la vulneración de sus derechos constitucionales al trabajo y la estabilidad laboral, que son el artículo 33 y el artículo 349 de la Constitución. Claro, yo igual intentando indagar un poco más en los hechos narrados de este caso, tengo entendido que la acción fue desechada en primera instancia, pero en apelación la Corte Provincial del Guayas ordenó que fueran reintegrados a sus puestos. En respuesta, el rector de la universidad presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, alegando que la Corte Provincial no era competente para admitir esta sentencia. Y creo que aquí es un poco importante hablar de qué problema jurídico resuelve la Corte Constitucional. Claro. Y entonces, como podemos lanzar una pregunta de debate, y es si la sentencia de la Corte Provincial del Guayas vulnera el derecho al debido proceso, específicamente la garantía de ser juzgado por un juez competente. Ah, ok, o sea, eso tenemos nosotros como interrogante principal. Por supuesto. Entonces, no sé si quieras hablar un poco de los criterios que tuvo la Corte en este caso. Claro que sí, por favor, la audiencia te escucha. Bueno, hablemos primero sobre la competencia judicial.
y es que la Corte Constitucional aclara que los jueces de primera instancia sí son competentes para conocer las acciones de protección, según el artículo 86, numeral 2, y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. O sea, aquí teniendo un poco como un resumen, estamos hablando del objeto de la acción de protección. Sí, estamos hablando primero de quién es competente, claro que sí, de cuál es el objeto, porque al final es lo que resuelve. Entonces también la Corte mismo nos dice que las Cortes Provinciales son competentes para conocer las apelaciones en estos casos. Claro que sí. Yo creo que igual de aquí manera, hablando un poquito de la acción de protección, es una garantía constitucional muy importante que se debe tener entendido un poco lo que conlleva la misma. Tenemos que tener en cuenta que la acción de protección es una garantía constitucional de acceso directo e inmediato, dos factores fundamentales de la acción de protección. No es una vía supletoria ni requiere agotar otras instancias como la jurisdicción del contencioso administrativo, y más si que se vulneran derechos. Teniendo en cuenta el caso, no se vulneró el derecho al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva, porque los profesores estaban legitimados para acudir directamente a la acción de protección. Esto teniendo como bases centrales el análisis de esta sentencia, el objeto de la acción de protección. No sé si es que nos podrías hablar un poco sobre la decisión de la Corte Constitucional. Por supuesto, a ver, te cuento que la Corte desestima la acción de protección porque la que presenta el rector, porque ratificó la competencia de los jueces que resolvieron en apelación la acción de protección. Entonces nos dejan con una regla jurisprudencial, y es que la acción de protección no requiere el agotamiento de otras vías previas y puede ser reconocida por cualquier juez de primera instancia cuando se alegue una vulneración de derechos constitucionales. Entonces, no sé si de todo esto puedes analizar un poco cuáles son los derechos que trata de proteger esta sentencia. Claro, yo analizando los hechos del caso y teniendo en cuenta también el objeto de la acción de protección, tenemos de que los derechos protegidos estaba el derecho al debido proceso. Esto se encuentra regulado con fundamento legal en el artículo 76, numeral 3 y 7, y también en el literal K. Y como segundo derecho tenemos el derecho a la tutela judicial efectiva. Muchas gracias. Yo creo que con esto es suficiente para abarcar un poco la jurisprudencia de la Corte con respecto al objeto, ¿no? Perfecto, yo creo lo mismo. Muchas gracias de igual manera. Muchas gracias a todos por vernos en el episodio de hoy de Late Night Law con el Flor. Acompañados hoy de nuestro ponente Bruno Frixone. Los esperamos para los siguientes episodios y no nos dejen de seguir. Muchas gracias. Chao.